Sí, para nosotros es importante poder diferenciar justamente las radios comunitarias que cumplen un papel específico para la comunidad, de aquellas radios que por tener, digamos, el mote o de otras están trabajando de una manera fuera del margen de la ley. Las emisoras comunitarias nosotros consideramos que son muy importantes, tanto por el papel que cumplen como una forma de democratizar también el espectro radioeléctrico. Para nosotros es importante desde Conatel poder limpiar el espectro. Recordemos que el espectro es un bien finito. En tal sentido necesitamos que las radios sean un vínculo legal y constituido y que sean exactamente las radios que han sido autorizadas las que puedan prestar este servicio. Bajo el mote de radios comunitarias, lastimosamente tenemos muchas emisoras que no actúan de esa manera. Para nosotros es importante poder destacar de alguna manera cuáles son las radios que en realidad sirven a la comunidad y creemos que es una forma de democratizar no solamente el espectro, sino democratizar la información. En ese sentido, ¿se establecen algunas tareas conjuntas con esto del movimiento de las radios comunitarias? Sí, estamos trabajando de manera a crear una oficina de enlace donde podamos filtrar, digamos, de alguna manera y corroborar el estado mismo de las solicitudes que se acercan a Conatel para autorizaciones de emisoras y sobre todo para poder filtrar aquellas que son realmente comunitarias de aquellas que no. Presidente, el movimiento de las radios comunitarias habían presentado ya hace tiempo, hace años atrás, un proyecto de reglamento donde se establecían también algunos puntos, digamos, de cómo tendrían que operarse para que de alguna manera las radios tengan esa autorización de la Conatel como establece la norma. ¿Es factible el estudio, no sé, volver a analizar el tema? Bueno, para nosotros no solamente el tema de radios comunitarias, cuando estamos hablando de una reactualización de todos los reglamentos existentes, es porque creemos en la necesidad de que el sector de telecomunicaciones debe avanzar por una dinámica totalmente diferente. No podemos pensar en tener unos reglamentos estancados en el tiempo y sobre todo, digamos, con este tiempo de funcionamiento de las emisoras comunitarias nos hemos dado cuenta de la necesidad de reformular el reglamento en algunos puntos, principalmente por el lado, como he comentado de nuevo, de poder determinar cuáles son las emisoras realmente comunitarias que cumplen una labor social y para la sociedad, poder determinar también, digamos, una compartición del espectro y sobre todo poder determinar las frecuencias asignadas. Lo ideal para nosotros sería poder hacer un trabajo de refarming de frecuencias, o sea, realinear las frecuencias existentes de manera que se puedan generar frecuencias específicas para las radios comunitarias. Se pueda determinar la cantidad de emisoras que pueden tener en cierto lugar o en cierto lugar geográfico y sobre todo poder determinar aspectos como el tema del lucro, que si bien sabemos que no está permitido para las radios comunitarias, deben de tener seguramente alguna forma de ingreso. En ese sentido sería bueno incluir de alguna manera a los gobiernos locales o algunas organizaciones que puedan prestar ese apoyo y determinar qué son ingresos, qué no son, qué significa enviar publicidad, qué no. Entonces es necesario, yo creo que el desarrollo de una nueva reglamentación. Ajá, y esa nueva reglamentación, ¿valdría en todo caso también la modificación de artículos en la ley de telecomunicaciones? La ley de telecomunicaciones está en un proceso de reformulación grande. O sea, nosotros mismos en Conatel estamos en proceso de contratación de algunos expertos internacionales que nos ayuden a presentar nuestro propio proyecto de ley. Hay 2 proyectos de ley ya en el Parlamento hoy bajo estudio. Y cuando hablamos no solamente de algunos artículos, sino estamos hablando de tal vez un nivel de cirugía mayor en cuanto a ¿De una nueva ley de telecomunicaciones? No sería una nueva ley completa, pero sí, digamos, un nivel, como te digo, de cambio grande. Principalmente por el lado no solamente del tema de difusión, que es lo que importa el tema de las radios, sino por el lado de los servicios. Hoy las empresas celulares, por así decirlo, prestan múltiples servicios, inclusive hasta de giros bancarios. Esos están excluidos hoy de la ley de telecomunicaciones. Nosotros necesitamos actualizar esa ley. El sector de telecomunicaciones es demasiado dinámico. Lo que hoy tenemos en las manos para comunicarnos no lo teníamos hace 10 años, pero nuestra ley ya tiene más de 20. Entonces necesitamos desarrollar, digamos, aspectos nuevos en la ley de telecomunicaciones y dentro de esos aspectos se pueden incluir los referentes a las radios comunitarias también. ¿Cuándo se prevé esa presentación de ese nuevo proyecto? Y el nuevo proyecto de ley nosotros consideramos que lo vamos a estar proponiendo a finales del mes de diciembre,
seguramente el año que viene recién entraría en estudio, pero que queremos terminarlo en borrador, digamos, para finales de año. Finalmente, ¿y qué nivel de participación tendría, digamos, la sociedad, teniendo en cuenta de que hablamos mucho de derechos humanos también en este tema de las comunicaciones? ¿La sociedad tendría participación en este nuevo estudio? Todo lo que nosotros estamos refiriendo a partir de esta nueva administración de Conatel trata de ser lo más transparente posible. Estuvimos trabajando en un reglamento nuevo de tarifas para empresas celulares. Ese reglamento de tarifas está online para que se pueda descargar y se hizo una audiencia pública en Gran Conatel con una invitación a todas las personas de la ciudadanía para poder discutir este reglamento de tarifas. Todos los reglamentos que va a sacar Conatel van a ser discutidos en audiencia pública, o sea, con la participación no solamente de los afectados directos, digamos, que pueden ser las empresas o los licenciatarios, sino del público en general. Y cuando estamos hablando de un nuevo proyecto de ley, por supuesto que va a tener también una participación, va a estar colgado en la web, va a estar, digamos, analizado en audiencia pública y todavía tiene un proceso mucho más grande que es el Parlamento. O sea, es un proyecto que se estaría presentando a través del Poder Ejecutivo, o sea, lo enviaríamos al Poder Ejecutivo para que lo remita al Parlamento, pero en tal sentido en el Parlamento mismo también va a tener también su proceso de análisis seguramente, pero el borrador trataríamos de ser lo más consensuado posible, no solamente en aspectos técnicos ni aspectos de licenciatarios, sino también a través de la participación civil en audiencias públicas. Por ejemplo, este movimiento de radios comunitarias, ¿podría, por ejemplo, eventualmente presentar sugerencias también? Como te digo, está abierto, no solamente la red de radio comunitaria. Juan González y Pedro Jiménez pueden presentarlo, cualquier persona, porque es una audiencia pública. Participan licenciatarios, empresas, participan gremios, asociaciones, personas civiles y cualquier persona que esté interesada en el sector puede presentarlo, inclusive lo puede presentar desde el mismo internet. Entonces es totalmente abierto.